Y este tema de justicia, misericordia y fe fue un tema que fue presentado por Jesús en uno de los mensajes fustigadores. Fustigar es apalear, eso es exactamente la palabra, fustigar, en contra de los líderes de su época. Así iniciamos el mensaje del sábado pasado, porque Jesús, sus prédicas eran bastante directas, en particular con los líderes religiosos de su época. Esto es, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Y ustedes pueden buscarlo más adelante en Mateo 23. Ustedes se encuentran con un capítulo entero en donde Jesús fustiga a los líderes religiosos de su época. Y hoy la pregunta que quiero hacerles es muy parecida a la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Qué podemos decir hoy en este tan especial sábado que estamos viviendo? Hoy es un sábado doble. Tenemos que es un sábado semanal, más también es un sábado anual. A saber, existen 7 sábados santos anuales. Todos los conocemos, pero los vamos a repasar. Los 7 sábados santos anuales. Está el primer día de panes sin levadura. Está el último día de panes sin levadura, que es hoy. Está el día de Pentecostés, o fiesta de las semanas, que es en un domingo. Está la fiesta de trompetas. Está el día de expiación. Está el primer día de la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del octavo día. Allí están los 7 sábados santos anuales. Y todas estas indicaciones las encontramos en Levítico 23. Los invito a ir allá. No vamos a leer todo Levítico 23, pero sí vamos a leer hasta el día de hoy, en Levítico 23. Claramente está explicitado por la Escritura estos días que estamos guardando. El Levítico 23, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será sábado. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día sábado es del Eterno, en donde quiera que habitéis. Y luego, aquí Dios a Moisés le dice: estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Así es que aquí está la indicación específica. Viene con... Siempre me ha llamado la atención Levítico, porque viene con los números
así incorporados. Dice, en el mes primero, a los 14, Pascua. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Este año, el día 15 del mes de Aviv, fue el domingo pasado. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El día séptimo será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos guardando sábado, pero estamos guardando en particular el día de hoy la fiesta, el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura. Y hay otros años en donde no ocurre esto. No, a veces el último día de panes cae, según sea la fecha en el calendario, otros días de la semana. Pero hoy estamos guardando fiesta santa a Dios en este sábado doble en santidad, por cuanto se dan estas circunstancias. Un sábado santo anual, un sábado santo semanal. Y la pregunta sigue estando vigente. ¿Qué podemos decir en este día tan especial como el día de hoy? Día con el cual estamos cerrando la primera temporada de fiestas santas, o el primer ciclo de peregrinación, como mencionamos también el primer día de la fiesta, que eran 3 las peregrinaciones que se hacían a Jerusalén. Y el día de hoy entonces se cierra ese capítulo, ¿verdad? Y vamos a iniciar entonces nuestra marcha hasta que lleguemos a la otra fiesta santa, que es el Pentecostés. Y cuando reflexionaba en esto, pensaba, hay tanto que decir en este día. Hay tanto. Y uno puede tomar tantas lecturas, y por eso es que cuesta decidirse por una línea. Y como mencioné, la semana pasada hicimos mención al discurso de Jesús en contra de los líderes religiosos de su época. Discurso que se conoce ahí en Mateo 23, los 8 hay. Los 8 hay. Búsquenlo y se van a encontrar con que Jesús decía, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Y una frase allí. Y después, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Y 8 hay. Hay de dolor, no el ay del verbo haber. Como digo, Jesús pronunció este discurso porque Jesús era muy directo. Él, como digo, al pan y al vino. Jesús estaba preocupado por la conducta que tenían los religiosos de su época. Porque antes de este discurso fustigador de Mateo 23, ya Jesús le había advertido a sus discípulos que se cuidaran de una actitud que tenían los líderes religiosos de su época, los fariseos y saduceos. Y de hecho el Evangelio de Marcos incluye también a los intérpretes de la ley, y también incluye a los herodianos, la secta que era representada por Herodes. Herodes no era judío, Herodes era edomita, o idumeo, como se le llama. Era primo de los judíos, pero no era directo.
Y por lo tanto, Herodes generó una religión algo extraña si se compara con la religión judía. Hacía una mezcla de religiones paganas y la religión verdadera. Y Jesús, preocupado por sus discípulos, les dijo que tenían que cuidarse de un pecado que se presentaba en los líderes religiosos de su época. Vayamos a Mateo 16. Mateo 16. De hecho, cuando Jesús previene a sus discípulos, fue en respuesta a una pregunta que le hicieron los saduceos y fariseos. En Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Los fariseos iban a Jesús para exponer a Jesús, no para que les dieran una respuesta, sino para exponerlo y ver dónde, en qué palabra decía Jesús, para poder entonces acusarle. No es que ellos con esa angustia en el corazón querían saber si el Señor que estaba predicándoles era el Señor, era el Mesías. Ellos no querían eso. Ellos querían allí buscar la palabra, buscar el momento, buscar la ocasión. Y entonces Jesús dijo, a los discípulos, en el verso 6 de este mismo capítulo, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de esa actitud. Cuídense de esa actitud de andar buscando en el otro algo. Y los discípulos, uno piensa, los discípulos eran inocentes. En ese momento eran hombres grandes, pero inocentes. Y pensaban, hoy será que nosotros no trajimos pan y por eso algo aquí pasó. Y Jesús les dijo, pero ¿por qué piensan eso? En el verso 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y entonces ellos dijeron, Jesús nos está hablando de otra cosa. De otra cosa. La doctrina que tienen los fariseos y los saduceos. Y entonces aquí una de las preguntas, bueno, ¿qué tiene de malo la doctrina? ¿O qué tenía de malo la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Esto de la doctrina es sistema estructurado de principios, ideas, concepciones teóricas que un autor, grupo de autores o institución sostiene y enseña como verdaderos o fundamentales en un determinado campo del conocimiento. ¿Qué de malo tenía la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Y esto, de hecho, Jesús aquí en Mateo 23 les dice en el verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes predicaban a Moisés, al pueblo? Esto de predicar a Moisés, Moisés fue el que escribe
los primeros 5 libros de la ley. Y entonces al pueblo se le enseñaba la ley. Y por eso se dice que los escribas y los saduceos predicaban a Moisés. No es que predicaran a Moisés, se predicaba la ley. Y entonces Jesús le dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así es que no es que la doctrina tuviera un problema, la doctrina de los fariseos, saduceos y intérpretes de la ley tuviera un problema. El problema estaba en una conducta que tenían los fariseos y los saduceos. Y aquí en Lucas 12, aquí el Evangelio de Lucas consigna ya más exactamente para qué nos vamos a ir por rodeos, para qué nos vamos a ir por los lados, si en realidad el tema era este. Lucas 12, verso 1. El tema dice, Lucas 12, verso 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Jesús estaba preocupado por esta conducta, porque, como mencionaba don Mario hace un momento, esto de estar alerta, la hipocresía es un tipo de levadura del que debemos estar siempre alertas. No de la hipocresía de otros, sino de la hipocresía de uno. Ese es el punto. Y la semana de panes sin levadura tiene esa consigna, tanto en su inicio, en la búsqueda de la levadura, ¿verdad?, de limpiar las casas de levadura, sino en su desarrollo. Toda la fiesta de panes sin levadura, uno debe estar siempre alerta respecto del pecado, en particular de la hipocresía, pero de la hipocresía de uno, insisto. Esto no se trata de andar viendo la hipocresía de mi hermano, no, porque si no estaríamos cometiendo el mismo pecado de los fariseos. Los fariseos andaban buscando a Jesús para acusarle. Entonces, bueno, si nos vamos a proteger de la hipocresía, no es de la hipocresía de los otros, es de la hipocresía de uno. Uno tiene que estar alerta y si hay algo característico en la semana de panes sin levadura, y yo creo que a todos les ha pasado alguna vez en la vida, que alguna vez en la vida uno se descuida en la semana de panes sin levadura y uno termina comiendo pan con levadura. Yo no sé ustedes, pero a mí más de alguna vez en el pasado me ha pasado aquello. Uno se descuida. Me recuerdo de una ocasión en donde habíamos tenido un día pesado, muy pesado, y alguno de los colegas, no de la iglesia, fue y compró para todos unos sándwiches. Habíamos tenido un día pesado, unos sándwiches, y uno, ¡wow! ¡Qué rico un sándwich! Y uno va y masca, y está mascando y dice, uy, me descuidé. Por lo menos me di cuenta en la primera mascada. Yo debo entender que, o por lo menos alguna vez alguien me contó que se lo comió y estaba así, ¿qué pasó? ¡Qué raro! ¡Wow! Me comí el sándwich completo. Bueno, uno se descuida. Y si uno se descuida, cae. La misma escritura dice aquello. Mire que está firme. El que piensa estar firme,
mire que no caiga. Bueno, la hipocresía, insisto, no es el único pecado que existe, porque la misma Escritura dice que la transgresión de la ley es pecado. Por lo tanto, hay muchos pecados de los cuales debiéramos estar pendientes o alertas. Sin embargo, el caso de la hipocresía es peligroso. Es peligroso. Porque cuesta ayudar, a propósito. Cuesta ayudar al que es hipócrita. No sé si se han preguntado, no sé si han hecho ese como ejercicio. Si usted tiene la duda, ¿verdad? ¿Qué tan sincero es el accionar de alguien? No con ánimo de juzgar, sino con ánimo de ayudar. La tragedia de la hipocresía es que cuando se desarrolla y se perfecciona, cuesta mucho discernirlo. Porque ¿cómo conocer el corazón de quien está a su lado? ¿Cómo lo sabe usted? Uno ve caras, pero uno no ve corazones. La misma Escritura dice aquí en Jeremías 17, es una escritura fuerte, hay que ver, la escritura es fuerte. Jeremías 17, 9. Aquí está. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios responde y dice: yo, el Eterno. Yo, el Dios. Yo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios va a juzgar según el fruto de nuestras obras. No de lo que hayamos hecho siendo un buen actor, ¿verdad? Sino de la obra verdadera, del desarrollo, del carácter del cristiano. De allí que cuando uno piensa en su hermano, cuando uno piensa en el comportar del hermano, muchas veces nos equivocamos, para mal y para bien, porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa por la mente y el corazón del hermano. Pero la fiesta de los panes sin levadura no nos ha puesto como jueces de nuestros hermanos, sino como jueces de nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que buscar en nuestros corazones no vaya a hacer cosa que este bichito o esta actitud de la hipocresía se entremeta. El pecado y los pecados son un obstáculo para alcanzar el objetivo final de nuestra vida. La hipocresía es uno de ellos, porque como digo, cuesta mucho tratar la hipocresía. Si uno no la logra capturar, como cuando uno busca levadura en su casa,
si uno no logra mirarse al espejo y decir qué tan sincero he sido hoy día, es muy difícil tratarla. El Espíritu Santo de Dios se duele cuando nosotros comenzamos a actuar como cristianos, pero no somos cristianos. Y me río un poco porque en cierta medida el pecado de la hipocresía está siempre ahí. ¿No se han sentido ustedes alguna vez actuando como cristianos? Por supuesto me van a decir que no. Es obvio, ¿verdad? Si me dijeran que sí, yo tendría argumentos para, ¿verdad? Algo. Pero no es así. Pero más de alguna vez uno actúa. Hay tanta literatura que hacen estas preguntas que son como capciosas, ¿verdad? Si usted está en su casa, está preparando su casa para recibir visitas, y preparan comida y alimento para las visitas, y uno prepara canapés, ubican los canapés, esos pastelitos, panecillos chiquititos, que demandan mucho trabajo, porque hay que partir el panecillo, hay que poner lo que usted quiera poner, el espárrago, en Chile usamos eso, el espárrago, o verdura, y después le ponemos mayonesa, pero hay una pizca podría ser morrón para que haya varios colores, demanda mucho trabajo. Y usted prepara eso con mucho cariño para sus visitas que lo van a agasajar con su presencia. Y usted va con su bandeja de panecillos a entregárselo a las personas que lo están esperando y se le caen los panecillos. ¿Cómo reacciona usted? Si en primera persona uno se disculpa, pero ¿y qué pasa si es? Vamos a poner un ejemplo, por favor, este es un ejemplo totalmente imaginario. Su esposa bota los panecillos que usted con tanto esmero fabricó. ¿Cómo reacciona? Limpia y pone de vuelta en el plato. Depende. Usted me va a decir, ¿depende de qué? Depende si las visitas están mirando o no. Si están las visitas mirando, uno recoge y dice, no, esto no se puede usar, se lleva adentro. ¿Sí? Y adentro, uno a veces se descarga con la esposa. Porque le dice cómo fuiste a votar, tal y cual cosa. Y cuando salen de la cocina, compuestitos los dos. No pasó nada adentro. ¿Cómo se llama eso? Se llama como se llama, ¿no? Es una actuación. Respeto a la visita. Por respeto a la visita, me voy a comportar. Pero eso no es un accionar sincero, mis hermanos. Y esto que uno cuenta como algo jocoso, esto pasa, ya hay libros de psicología que le explican a las personas que por favor respiren profundo, cuenten hasta 10 antes de decir todas las cosas que se le ocurren ahí en su mente, que ahí ya no es convertida, es una mente carnal y toda la cosa. Bueno, el pecado y los pecados, y en particular el pecado de la hipocresía, son un obstáculo para alcanzar el objetivo final de nuestra vida. Y de hecho por eso la fiesta del pan sin levadura dura 7 días. O una de las explicaciones que se le da a por qué la fiesta de los panes sin levadura dura 7 días, porque lleva intrínsecamente esto de la plenitud, de la tarea cumplida, de la vida misma. En nuestra vida, durante toda nuestra vida, nosotros debemos luchar contra
nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Son tres nuestros enemigos: el mundo, Satanás y nosotros mismos. Toda la vida. Y toda la vida tenemos que guardarnos del pecado. Ahora, ¿ese es el objetivo final de nuestra vida? La obediencia tiene un fin, pero no es el fin, la obediencia. Me van a quemar ustedes. Así que no es importante obedecer. No estoy diciendo eso. La obediencia es un camino que nos lleva a un fin. Lo mismo que el guardar la ley. Hay que guardar la ley, pero el objetivo de la ley no es la ley. El vivir una vida no es solo el hecho de vivirla. El objetivo de la vida en Cristo es alcanzar a ser igual a Cristo. Aquí en Efesios, el objetivo de nuestra vida, alcanzar a tener el carácter de Jesucristo. El carácter. Se los leo. Efesios 4. Voy a empezar a leer del versículo 9. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Estaba hablando de Cristo, cuando Cristo fue sepultado. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Toda la palabra evangelista se refiere a predicador del evangelio. A otros pastores y maestros. Los roles que Dios ha asignado en su ley. No todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser profetas, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser pastores y no todos pueden ser maestros. Pero Dios asigna roles dependiendo de las observaciones que Dios tiene. Y por eso dice, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nos ayudamos unos a otros, cada uno con su don. Algunos tienen el don de la palabra, otros no, pero tienen otros dones que pueden ayudar al hermano. Dice aquí, el verso 13, ahí es donde está: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos caminando en este camino, tratando de alcanzar la perfección en el carácter. La perfección en el carácter. Para que todos tengamos el carácter de Cristo. Batallar toda nuestra vida contra nuestros enemigos es intentar o alcanzar la perfección del carácter a la medida de la estatura de Cristo. Guardar la fiesta, apartarnos del pecado, en especial de la hipocresía, tiene como objetivo final que alcancemos la conversión, pues.
La conversión, que dejemos ese viejo hombre carnal y nos volvamos seres humanos espirituales. Esa es la clave. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo desarrollamos la conversión? ¿O cómo se nota nuestra conversión? ¿Cómo se nota nuestra conversión? Por los frutos. Por los frutos. Por los frutos. Nuestra conversión se nota a través de nuestros actos. Como nuestros actos. En particular, con los actos con los demás. En particular, con nuestro prójimo. Allí se nota la conversión. Y entonces la pregunta, bueno, ¿y quiénes son los otros? Exactamente. ¿Quiénes son los demás? Bueno, Efesios, Pablo, también, igual que Jesucristo, teniendo Pablo como ejemplo a Jesucristo, también fue bastante claro en describir quiénes son los demás. Y entonces aquí quiero leerles en el capítulo 5, en el verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro comportar debe tener esta característica: andad en amor. Pero andad en amor ¿con quiénes? Bueno, en particular con nuestros próximos. Y nuestros próximos más cercanos, ¿quiénes son? Hermano. Los hermanos. Y antes de los hermanos, La familia. la familia. La familia. Nuestro primer prójimo, para los que somos casados, nuestro primer prójimo es nuestra esposa. Y para las esposas, su primer prójimo es su esposo. Es así. Es así. Y entonces aquí, Efesios 5:21, ya Pablo se empieza a meter aquí en este tema. Está escrito, ¿ah? Aquí no voy a agregar ni sacar, voy a leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, ¿eso significa que la esposa le tiene que tener miedo al marido? No, la sujeción no es la respuesta a la coerción, es la respuesta al amor. Y aquí el dedo en la llaga para los varones, porque a la mujer se le dice, mire, respete a su marido. ¿Pero qué se le dice al marido? ¿Se le dice al marido respete a su esposa? No. Se le dice algo más, más intenso. Se los voy a leer. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. La mujer respeta al marido, pero el hombre ama a su esposa. Así es la cosa. Y
Pablo sigue ahí escarbando y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uno debería si uno alcanzara, ¿verdad?, ese nivel espiritual a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, uno no debería siquiera dudar si está dispuesto a dar la vida por su esposa. Sin dudarlo. Por supuesto. Porque Cristo se entregó por la iglesia, que es su esposa, o su novia, si ustedes quieren, en el plan perfecto de este camino. Y verso dice 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. En este capítulo, 3 veces Pablo insiste en que los varones amen a sus esposas. 3 veces. Ya cuando dos instrucciones se repiten, decimos que para Dios esto es importante. Así que imagínense 3. Nuestro desarrollo espiritual, buscar la levadura durante esta semana, tiene como objetivo desarrollar el carácter de Cristo, que debe manifestarse con nuestros prójimos. Y nuestros prójimos más cercanos parten siendo nuestras esposas, nuestros esposos. Pero ahí no termina esta historia. Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es una relación. Esto no es uno como padre quiere que los hijos obedezcan. No importa que los hijos estén pasando por un mal momento. No, tienen que obedecer. Bueno, y a veces los hijos se rebelan, pues. Porque uno, es como cuando, esto yo lo he visto tantas veces, y yo mismo lo viví. A mi hija Josefina la llevé a la iglesia muchas veces, a la fuerza, y cuando era chica, claro, uno se impone como padre, y si hay que llevarlo de la oreja, uno los lleva de la oreja, pero los hijos crecen. Y llega un momento en donde los hijos le dicen, hasta aquí nomás va a llegar usted. Yo he tomado mis propias decisiones. Y a veces uno como padre peca. Porque majaderamente dale, al final los hijos pasan esa línea, ¿verdad? Hay unos monitos animados que son muy simpáticos porque muestran a un niñito, ¿verdad?, que es de color verde, pero cuando el padre insiste, el niñito va cambiando de color, empieza a cambiar de color y se empieza a poner rojito, explota. Y hasta ahí se quedó la amistad, la relación y todas las cosas. Pero las relaciones humanas, a veces somos tan descuidados con las relaciones humanas, hermanos, tan descuidados, cuando se nos dice que tenemos que ser amorosos con nuestros hermanos.
amorosos, misericordiosos. Piensen ustedes, mire, ¿cómo será Pablo de nuevo? Aquí era muy cuidadoso con el trato. Piensen ustedes cómo si uno tiene que corregir. ¿Cómo se tiene que corregir? Con amor. Con amor. Miren, primera de Timoteo 5, verso 1. Si uno tiene que corregir, ¿cómo se tiene que corregir? Con amor. Dice, no reprendas al anciano. Si hay que corregir a un anciano. Si usted fuera joven o fuera adulto joven y tiene que corregir a un hombre mayor, ¿cómo lo corregiría? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Mire, tengo que tratar un tema delicado con usted, mi hermano. Y yo creo que las cosas se pueden hacer mejor porque existe el bien mayor y el mal menor. Y uno empieza a levantarle el ánimo a esa persona. A los más jóvenes como a hermanos. ¿Cómo corregiría uno a su hermano? ¿A quien ama? Con cariño. Hoy te voy a dar un consejo, si tú quieres bien, si no quieres mal, pero mira, yo pienso que aquí lo correcto sería tal cosa, lo incorrecto es tal cosa. Dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pablo fue un conocedor de la naturaleza humana. A veces uno en el fervor de la corrección, al final en Chile tenemos una expresión, la vaina sale más cara que el sable. La corrección resultó más dañina que la ofensa. ¿Sí? Son nuestras relaciones, hermanos. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Entre nosotros. La semana de panes sin levadura nos debiera llevar a alcanzar a ser mejores cristianos. Esto no se trata solo de abstenerse de la levadura, de comer pan sin levadura, comer galletas toda la semana. ¿Se imaginan ustedes? Y esto pasa, lamentablemente. A veces uno no come levadura en toda la semana y es muy puntilloso para aquello, muy celoso. Pero ha peleado toda la semana con todos, pues. Con todos. Padres, madres, hijos. ¿Qué sentido tiene? ¿Saben lo terrible de eso? Es que ese comportar, ¿cómo se llama? Hipócrita. La semana de panes sin levadura nos debe llevar a crecer espiritualmente. Y a través de nuestra vida, intentar arrepentirse, pedir clemencia a Dios para llegar a ser como Cristo, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Amén.